Finalmente ha comenzado el esperado Tour de Francia, así que en el día de hoy vamos a hablar de las primeras dos etapas, ya que mientras estamos grabando este vídeo los corredores están disputando la tercera etapa. También tendremos los resultados de la Course Baile Tour, carrera femenina, y el Lotto Belgium Tour, otra carrera femenina por etapas, además de muchísimas otras noticias. Antes de arrancar, recuerden que pueden ver todos los resúmenes del Tour de Francia en este canal, GCN Racing en español, así que recuerden de suscribirse y activar la campanita. Ahora sí, arranquemos. Comencemos con el Tour de Francia y estas dos primeras etapas que hemos vivido. Realmente ha sido muy pero que muy emocionante, donde estos dos corredores que han ganado realmente están haciendo historia y seguramente están atrayendo a miles, si no millones de nuevos aficionados al ciclismo, ya que dan un espectáculo realmente increíble. En la primera etapa, como siempre, se prevén nervios. Normalmente se suele salir con un prólogo o una contrarreloj, pero en este caso una etapa donde había muchísimo en juego. El Tour de Francia es una carrera donde la primera semana es bastante crítica, ya que hay muchísimas caídas por esos nervios, pero en este caso no fueron los nervios lo que provocaron la primera caída del día, y una caída realmente impresionante cuando quedaban 47 kilómetros al final, sino que fue por culpa de un espectador que se puso a querer ser visible, sacarse una foto con una pancarta casi en el borde de la carretera que sobresalía, y esto hizo que Tony Martin, que venía en ese momento liderando a su equipo, se lo llevase por delante y se provocara una caída realmente masiva, donde muchísimos corredores se vieron afectados y luego tuvieron problemas para poder seguir, y algunos tuvieron que abandonar. Así que realmente a la gente que va a mirar el Tour de Francia o cualquier otro tipo de carrera hay que tener mucho cuidado. Los corredores vienen a mucha velocidad y muchas veces no nos damos cuenta de esa diferencia de velocidad que hay y se nos echan encima enseguida. Luego de eso hubo otra caída a falta de 10 kilómetros, en este caso fue porque uno de los corredores tocó la rueda de otro y cayó, así que también ahí hubo corredores involucrados como Mark Hirschi, que se dislocó el hombro, o Chris Froome, que a duras penas pudo llegar a la línea de meta ya que tenía un fuerte golpe en la pierna. La carrera continuó muy nerviosa, muy rápida, con un grupo ya más reducido, ya que esa segunda caída hizo que este grupo se redujera muchísimo, y llegaron a la última subida donde, bueno, el equipo Quick-Step era el que venía marcando el ritmo. Uno de los compañeros de Alaphilippe tiró demasiado fuerte, incluso él mismo tuvo que cerrar el hueco, cuando a falta de 2 kilómetros aproximadamente un compañero, digamos que le hizo el último tirón y ya arrancó el francés, abriendo un hueco, arrancando de una manera espectacular que nadie realmente pudo seguir ese ritmo, y luego Julian pudo aguantar hasta la línea de meta y así conseguir la victoria, la primera victoria del Tour de Francia 2021, y colocarse como la malla líder de esta carrera. Además, Julian Alaphilippe con esta victoria se colocaba como líder, por lo cual conseguía la camiseta amarilla, pero también conseguía la camiseta verde, y con esta consigue entrar en el selecto club de los corredores que han sido portadores de todas las mallas en el Tour de Francia: amarilla, blanca, la de puntos y la verde. Realmente es un grupo muy selecto de 5 corredores, y con él que sería el sexto. Para la segunda etapa, los corredores terminarían en el Muro de la Bretaña, donde harían 2 vueltas, pasarían 2 veces en el final de carrera. Una etapa un poquito más normal, podríamos decir. Se fue una fuga de 6 corredores, luego quedaron solamente 2 y luego uno que fue cazado en el final. Cuando entraron en el primer paso del Muro de la Bretaña, Mathieu van der Poel ya movía fichas, se iba hacia adelante. Por detrás la gente no se desesperaba, decidieron poner un ritmo rápido, pero ninguno fue a la casa, así que Mathieu van der Poel conseguía esos 8 segundos de bonificación que había ahí en la subida, y luego entraban Pogačar y Roglic llevándose el resto de las bonificaciones. Muchos podríamos creer que ya Mathieu van der Poel se hubiese quedado sin piernas para poder afrontar la final, pero realmente no fue así, ya que cuando empezaron a subir, el primero que hizo un movimiento fue Nairo Quintana. Mathieu van der Poel salió a buscarlo. Cuando llegó a su rueda, poco después el que salía era Sonny Colbrelli, nuevamente salía Mathieu van der Poel, y cuando este corredor se paraba decidió él
arrancar acelerando de una manera increíble y dejando a todos realmente parados. Así Mathieu van der Poel se iba hacia la victoria de esta etapa que lograba conseguir realmente de una manera espectacular. Había conseguido 8 segundos de bonificación, 10 de la etapa más 6 segundos que había logrado abrir entre él y el segundo clasificado, que en este caso fue Pogačar. Así que Mathieu van der Poel se ponía como líder de la carrera. Y realmente fue una victoria muy pero que muy emocionante, ya que se la dedicó a su abuelo fallecido Raymond Poulidor. Todos sabrán que fue un gran ciclista, pero nunca consiguió ganar el Tour de Francia ni portar la camiseta amarilla. Así que Mathieu van der Poel le hizo este pequeño homenaje a su abuelo, consiguiendo la malla amarilla en tan solo 2 etapas en su primer Tour de Francia. Seguimos con la Course by Le Tour, que es una carrera de un día, pero puede que haya sido la última, ya que el próximo año las mujeres tendrán su propio Tour de Francia que contará con 8 etapas, y de eso seguramente hablaremos un poco más adelante. La carrera se disputaba en el circuito final, donde había ganado Julian Alaphilippe. Tenían que afrontar 4 veces esa subida y bueno, en el final había un grupo bastante importante de unas 12 corredoras que tenían un minuto aproximadamente cuando faltaban tan solo 13 kilómetros y parecía que podían llegar a meta, pero ahí fue cuando comenzaron a tirar los equipos más fuertes y esa diferencia realmente se desplomó. Cuando entraron en la última subida, en la recta final, la primera en atacar era Newma Doma, que hacía un poco de diferencia y hacía que ese grupo se rompiera, pero Anna van der Breggen ponía un ritmo realmente demoledor y juntaba a todas las corredoras. Luego hubo varios ataques, pero Anna van der Breggen seguía marcando el ritmo, ya que tenía a su compañera de equipo en ese grupo y en los papeles era una de las corredoras más rápidas. Cuando faltaban 250 metros aproximadamente, la que lanzaba el sprint era Marianne Vos, pero la primera en cruzar la raya era Demi Vollering, que podía pagar todo el trabajo que había hecho su compañera Anna van der Breggen, consiguiendo la victoria en la Course by Le Tour. La semana pasada, justo antes que arrancara el Tour de Francia, se disputó el Lotto Belgium Tour, una carrera femenina por etapas con un prólogo y 3 etapas. El prólogo era totalmente plano de 4.4 kilómetros y la ganadora fue la corredora del Trek, Ellen Van Dijk, por delante de su compañera de equipo por tan solo 2 segundos. Para la primera etapa en línea, las corredoras tenían un recorrido de 112 kilómetros, pero totalmente plano. En este caso se llegó al sprint y la más rápida fue Lorena Wiebes, que conseguía así su 8ª victoria de la temporada y la 31 en su carrera deportiva. Recordemos que esta corredora tiene tan solo 22 años. Para la segunda etapa, las corredoras tenían un recorrido totalmente diferente, 137 kilómetros repletos de repechos y además algunos tramos de pavé, por lo cual la carrera se hizo muy interesante y se fue rompiendo poco a poco. En un momento había una fuga de corredoras importantes, pero estas sufrieron algunos problemas mecánicos, por lo cual fueron absorbidas por el pelotón nuevamente. Al final llegó una corredora en solitario, Alena Aliamusic, una corredora del equipo Canyon SRAM. Segunda fue Lorena Wiebes, que lograba mantener así la camiseta de líder. Para la tercera y última etapa, las corredoras tenían un recorrido de 101 kilómetros donde tendrían que afrontar varios muros de pavé, entre ellos el famoso Kappelmur, y para terminar la última subida de pavé de 1.2 kilómetros al 7,2%. La carrera, como es normal, se fue rompiendo poco a poco debido a la dureza del circuito. Luego, cuando entraron en la última subida, generalmente en estas subidas de pavé los corredores intentan buscar lo que sería la vereda o las zonas que no tienen adoquinado para poder subir de una manera más fácil. En este caso entraron en la última subida, las corredoras estaban en esa parte de la vereda, una se cayó y se la llevó a Lorena Wiebes, la que era hasta el momento la líder de la carrera. En ese momento las corredoras siguieron tirando para adelante y fue Lotte Kopecky quien se llevó la victoria por delante de Van Dijk. Así que Lotte Kopecky consiguió llevarse la clasificación general, segunda Van Dijk y tercera fue Lorena Wiebes, que llegaba en esa etapa a 36 segundos, por lo cual no sabríamos qué hubiese pasado si no hubiese sufrido esa caída.
Ahora vamos con las noticias y lamentablemente vamos a empezar con una que no es muy agradable. El corredor holandés Koen de Kort, uno de los ciclistas más conocidos dentro del pelotón, ya que lleva muchísimos años, además que es una persona muy pero que muy agradable, sufrió un accidente donde le tuvieron que amputar 3 dedos de la mano derecha. Realmente no se saben todavía los detalles, pero desde aquí le deseamos una pronta recuperación. Luego del accidente sucedido en la primera etapa, culpa de un espectador que estaba ahí queriéndose sacar una foto para sus redes sociales y ha provocado esta caída masiva, la organización del Tour de Francia ha decidido denunciarle y ahora la policía lo está buscando. Ha pedido que se presente voluntariamente o ayuda a toda la gente que pueda saber su paradero. Esta persona ahora se enfrenta a una multa de 15.000 euros o un año de prisión. Ahora nos movemos hacia Estados Unidos, donde se realizó una carrera de ultradistancia ya muy conocida, que es la Cross America, que son 3.000 millas de recorrido o 4.800 kilómetros. Y por primera vez en la historia fue ganada por una mujer, Lia Gonstein, de 52 años de edad y que tardó 11 días y 3 horas. Realmente una distancia increíble para recorrer en tan poco tiempo. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con toda la información relacionada con el mundo del ciclismo y recuerden seguir viendo el Tour de Francia, que lo pueden ver con la aplicación de GCN Plus, siempre dependiendo de la geolocalización. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.